Hola, bienvenidos a Frontend Academy y a esta lección donde vamos a hablar sobre los componentes de clase en React utilizando TypeScript. Lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un proyecto. Ya lo tengo creado para agilizar aquí esta clase. Lo vamos a ejecutar con npm start. Y aquí abre nuestro navegador, pero a ver, lo vamos a dar aquí. Listo. Como aquí ya podemos ver, ya tenemos un proyecto cargando. Es la lección número 14, que es componentes de clase. Nosotros anteriormente en nuestro proyecto de componentes funcionales y de clase ya habíamos creado uno de clase, muy sencillo, pero no sabemos todas sus características y todo lo que el componente de clase conlleva. Entonces en esta lección vamos a ondear más a fondo sobre los temas que lleva el componente de clase. Vamos a borrar este código de aquí, que es el código de ejemplo. Eliminamos el código que aquí no nos sirve y abrimos y cerramos etiquetas. Nos vamos a nuestro CSS, igual este código de ejemplo que cargaba aquí, igual lo eliminamos porque no nos sirve para lo que vamos a hacer. Y vamos aquí a nuestra terminal y le vamos a dar npm start. Vemos nuestro proyecto, nos debería salir en blanco porque hemos borrado todo lo que venía en nuestro ejemplo. Nos vamos aquí a nuestra carpeta de source y dentro vamos a crear una carpeta que se llama componentes. Y dentro de esa carpeta vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar componente.tsx. Ahora, dentro de este archivo nos va a empezar a tronar aquí porque no tenemos creado ningún componente, por eso es que nos está saliendo este error. Vamos a empezar con la creación de un componente de clase que va a ir en este archivo. Vamos a empezar a definir primero nuestra interfase de props. Los props, como nuestro componente anterior, es por medio de estos props es que se le pueden pasar parámetros a este componente para que realice algo. En nuestro caso le pasamos un nombre, era name, de tipo string. Y después de aquí vamos a poner export class, el nombre de la clase que es componente. De aquí lo que tenemos que hacerle es extends, hereda de React React.component. Ahora, aquí en vez de any, ya tenemos nuestro props. Se lo pasamos. Y creamos aquí otra interfase para nuestro state. Interface, componente, state. Y creamos otro name. Este name, aunque tiene el mismo nombre que nosotros le decidimos poner, es diferente al props porque este va a pertenecer al state. Estamos hablando de dos propiedades diferentes, el name de props y el name de state. El name de props es el que se lo vamos a pasar cuando nosotros mandamos a llamar nuestro componente aquí. Vamos a escribir componente y le pasamos la propiedad de Frontend Academy, que es nuestro nombre de nuestro canal. Frontend Academy. Cerramos. Y este name es el de props y el de state es este completamente diferente. Entonces, el name que viene aquí es el que le pasamos y este de state está aquí y este hasta ahorita en lo que tenemos escrito no tiene nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creamos nuestro constructor le vamos a pasar lo que tenemos de nuestro name de prop, se lo vamos a pasar a nuestro state para hacer el ejemplo que queremos hacer con nuestro componente de clase. Ahora, en el constructor le pasamos props de tipo component props y se lo pasamos en super. Ahora, de aquí vamos a inicializar nuestro state porque es lo que les digo es que le vamos a pasar lo que tenemos nosotros en nuestro name de props a nuestro name de states.
Aquí está. Entonces, ahora sí, ya. Le mandamos Frontend Academy, lo recibe aquí en nuestros props y en nuestro constructor, antes de que empiece a cargar nuestro componente, se lo pasamos a nuestro state. Para ahorita vamos a ver por qué y el ejemplo que vamos a hacer. Ahora posteriormente creamos nuestro render y en el render vamos a darle a regresar en el return código JSX y vamos a regresar hola, coma. Ahora, como ya lo tenemos nuestro nombre en state, ya no lo vamos a llamar desde props, porque ya lo tenemos guardado desde state. This.state.name. Nos vamos a nuestro ejemplo y vemos que aquí carga hola Frontend Academy. Con esto ya tenemos creado nuestro segundo componente de clase. Tenemos un props, que recibe el nombre de name, y tenemos otro state, que es donde vamos a estar nosotros almacenando nuestro estado. El estado más adelante lo vamos a explicar, pero ahorita lo vamos a ver como un objeto que va a estar guardando estos valores, que le podemos pasar valores de tipo string, boolean, number. Podemos guardar un montón de cosas, es un objeto y por el cual lo vamos a también poder utilizar desde el render. La diferencia entre el state y el props ahorita radica en que el props es solo de lectura. Todas las propiedades que reciben aquí nosotros no se la podemos cambiar. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un componente que le pasáramos solo el nombre, pues nos sirve el props. Pero si queríamos cambiarle el nombre, que ya no sea para un Frontend Academy, sino que sea para el nombre de ustedes, como por ejemplo me llamo Enrique, ya no nos sirve el props, porque solo se le puede pasar el props y ya no lo puedo modificar el props, pero el state sí lo puedo modificar. Por eso es que nosotros de props se lo pasamos al state para posteriormente en nuestro ejemplo vamos a modificarle el nombre. Los componentes de clase y los funcionales son equivalentes desde el punto de vista de React. Inclusive los componentes de clase son los primeros que se utilizaron y eran los únicos hasta que llegaron los componentes funcionales. Pero aún así se siguen utilizando, solo que ya han caído un poquito en desuso debido a la popularidad de los componentes funcionales. Pero aún así hay muchas aplicaciones que ya llevan tiempo hechas y otros ejemplos igualmente que ya llevan de tiempo que van a encontrar en la red o en proyectos que van a encontrar en sus empresas que utilizan componentes de clase. Por eso es importante ahorita que sepan ustedes qué es el componente de clase y qué es el componente funcional, ya que muchos de los nuevos cursos solo hablan del componente funcional y hacen todo en un componente funcional y se olvidan por el momento del de clase, pero todavía es ampliamente utilizado y de hecho lo podemos checar aquí en nuestra documentación de React. Vamos a buscar componentes en React y aquí vemos que tanto utiliza como los de clase como los funcionales, solo que pues, los funcionales son una forma más sencilla de escribirlo. Pero eso no significa que los de clase, como les comentaba, no se ocupan. Los de clase tienen unas funcionalidades especiales. Estas funcionalidades especiales, dentro de ellas se encuentra el ciclo de vida. El ciclo de vida es ¿cómo lo podemos explicar? Como un montaje, actualización y desmontaje de un componente. En esas tres palabras lo resumiría. Cuando nosotros cargamos el componente, se ejecutan cierto ciclo de vida por el cual pasa por el constructor y por otras funciones que ya vienen preestablecidas en React Component para poder hacer una acción determinada. Por ejemplo, el ciclo de vida básico, pues naces, creces, te reproduces y mueres. Algo así muy similar tiene el ciclo de vida de React, solo que antes de aquí de nacer, pues estaría como que el constructor. A la hora del montaje sería el render y a la hora de morir sería otro componente que se llama component will unmount. Ahora, una vez que ya tenemos estos conceptos, vamos a empezar a crear nuestros métodos de nuestro ciclo de vida. Listo. Vamos a irnos aquí a nuestro ejemplo y vemos que aquí hasta ahorita todo funciona bien, no pasa nada. Ahora
vamos a empezar a ver cómo funciona nuestro ciclo de vida. Vamos a crear unos console.log, y aquí vamos a escribir constructor. Copiamos esta palabra, constructor. Y lo mismo vamos a hacer en el render. Antes del return vamos a escribir un console.log y vamos a escribir render. Y lo vamos a ver aquí en nuestro navegador del lado de la consola. Le vamos a dar a clic derecho, le vamos a dar a inspeccionar y en la consola lo abrimos. Entonces vemos cómo va nuestro ciclo de vida. Primero vemos que aparece constructor en la línea 14, vemos aquí que sí, efectivamente, y luego vemos render en la línea 18 y efectivamente. Entonces con esto de la consola, con estos print o console.log, perdón, podemos ver cómo va arrancando nuestro ciclo de vida, que primero entró a nuestro constructor y luego entró a nuestro render. Esto de aquí, ignórenlo, lo que nos interesa pues es estos console logs que nosotros imprimimos en TSX, pero pues aquí se puede ver perfectamente cómo primero al cargar nuestro componente entró primero el constructor y luego se fue al render. Ahora, estos dos no son los únicos métodos que tenemos. Bueno, en el caso de un constructor no es un método, pero este render no es el único método que tenemos en nuestro ciclo de vida. Tenemos más.